lo que estamos haciendo es, yo les voy a ir marcando qué es lo conveniente con un procedimiento de negociación. Por ejemplo, si nosotros hablamos de habilidad negociadora, sepan, habilidad negociadora, ¿qué es? Cómo negocio, que se llama un estilo, y además cómo funciono en el contexto de un proceso de negociación. Ahora, la gente se pregunta, cuando no pasó por un taller de negociación, no leyó un libro, lo que me está pasando con los cursos, que son de todos los niveles y que hay inclusive cursos donde aparecen los presidentes de las empresas, fue hace 2 años en Chile. Lo hago bien, porque a mí me daba la impresión en mi trabajo de que siempre podía haber llegado a un acuerdo mejor. El tener el saber cómo generar la habilidad negociadora, de alguna manera uno lo tranquiliza porque ha tomado la mejor decisión y puede ser no llegar a un acuerdo en ese momento. No es comparable ese momento con lo que yo estaría haciendo ahora. Así que mirando hacia atrás, no es para que la gente diga, uy, ahora con lo que me dijo, hace 3 años, hace 3 meses, hace 3 días tuve problemas, y lo podría haber hecho mejor. Eso no es lo que se busca en este contexto. En la difusión, la gente se sorprende sabiendo que ya hay cuestionarios que miden la habilidad negociadora de ustedes. Es como sacarle una foto y decir, vamos a ver, ustedes tienen un buen proceso de escucha activa, cómo andan con determinadas habilidades, y les cuento que ese cuestionario debe tener unas 80 preguntas, es de uso internacional, no está made in Argentina, sino fue hecho en Francia, es el más difundido. Hay, por supuesto, otros, pero entre ellos se puede definir si la persona además tiene una tendencia agresiva, si puede identificar un conflicto, si es empático, cómo es su proceso de escucha activa, cómo se comunica. Entonces, lo que voy a marcar son algunos desgloses de un proceso de negociación. En principio, ¿qué es lo que me sirve para aprender? Que siempre en la negociación hay etapas que se cumplen y que frente a lo que la gente cree, entre las cuales yo me incluía antes de haber estudiado negociación, era que todo el juego estaba en la reunión. Ahora estamos en virtual, pueden ser negociaciones o rondas negociadoras, como se llama en la jerga, reuniones presenciales o no presenciales, negociaciones telefónicas o no presenciales. Y desde hace 1 año y medio, y vamos a cumplir a lo mejor los 2 años, estamos con negociaciones no presenciales, las virtuales, que por lejos son mucho más difíciles que las presenciales. Porque en la presencial yo tengo una identificación, la persona se tildó, está mirando para otro lado, mira el reloj. En la virtual no puedo hacer un seguimiento. Es muy interesante, porque en lo gestual dicen, bueno, no celebre, planche su cara, ponga cara de póker. ¿Qué es poner cara de póker? Planchar la cara. No somos coreanos, no somos orientales que somos demasiado expresivos. Entonces se dice, ¿en dónde lo tiene que observar si lo tuviera enfrente? En esta zona, en los ojos. Los ojos pueden expresar el factor sorpresa, pueden decir no cuando está diciendo y expresando el sí. Entonces nos encontramos de pronto con una avalancha de reuniones y negociaciones, todo, inclusive la charla diaria con el jefe, con mi colega, es virtual. ¿Qué es lo que se pierde? Se pierde la relación, se pierde el poder explicar algunas cosas. ¿Y qué es lo que se gana? Que tengo que acortar los plazos, porque
negociar bien es trabajar con una agenda. Y la agenda óptima, dicho, es multisectorial la cantidad de gente que estudió, que hizo teoría de la negociación. Se dice hoy que una reunión virtual no debería, con agenda enviada antes, no debería superar los 45 minutos. Es decir, la preparación se hace antes de la reunión. Y el 80% de las el éxito o fracaso de la negociación está en la preparación. Es decir, si todos hemos negociado y no hicimos un taller, el taller implica poner un acelerador para que modifiquen los hábitos de cómo preparan las negociaciones. Porque posiblemente en el cuestionario, con las preguntas, queden que son incompletas sus negociaciones, que su preparación de la negociación es incompleta. Es como, supongo, haciendo algo sin saber de deportes, es el entrenamiento antes de entrar al juego. Porque todo el mundo habla de Messi, pero la gente sabe que Messi tiene un montón de gente que él misma paga, además de todo lo que los clubes le dan, y si él no entrenara, podría ese día estar absolutamente distraído y no enfocado, porque lo que se pide es concentración y enfoque. Yo no puedo, por eso ayudan tanto para la concentración, ayudan tanto las actividades orientales. A mí me cambió la vida, pero no tengo que ser el referente. A muchos le cambió la vida. Aprender a respirar, inhalar y exhalar corto, para que yo me enfoque y esté presente, porque soy responsable del éxito o fracaso de la negociación. Ya no es el de afuera, es quien tengo enfrente. Sé lidiar con el histérico, hice la agenda, chequeé que la agenda me la hiciera, me la aceptara, la modificara, la convalidara. ¿Con quién voy? ¿Qué averigüé de con quién viene? Porque es un factor sorpresa. Ahora hay culturas en donde uno no se puede presentar solo, como los chinos. Los chinos usan números impares, es decir, de a 3, porque ellos consideran que si uno va solo, se pierde el respeto, no le está dando respeto o no le está dando honor a las negociaciones internacionales. Hay casos que inclusive, como es muy lejos y es muy caro, cuando la gente viajaba y tiene que ser necesariamente, es mucho mejor ser presencial, en que pasan por la embajada argentina y están muy acostumbrados a que empleados argentinos de la embajada los acompañen en la negociación. Por desconocimiento iba una sola persona o iba un par y tenían que convertirlo en tres personas al menos. Ahora, ¿qué suponen? Yo estoy segura que todos tienen fortalezas, pero yo les voy a marcar cuáles son las mejores, cuáles son aquellas habilidades que deberían estar presentes para que ustedes mejoren la forma y presten más atención a. La primera virtud suprema de un buen negociador, ser paciente. Todas las veces que en Argentina, inclusive yo fui parte de una encuesta de 600 directores de empresas privadas, hace unos 5 años, a 7 años, que íbamos y les hacíamos las preguntas así, en forma individual y presencial, no a su asistente, sino a la persona. Cuando el promedio tendría que estar en un 7, el argentino está entre un 3 y un 4. Entre 0 y 10, el estándar es 7. El argentino está entre 3 o 4. Aquellos que toman decisiones y que tienen cargos altos. ¿Y esto, Fernanda, tiene que ver con algún patrón
del argentino en términos de falta de preparación tiene que ver con lo que vos mencionás de preparación o algo en el durante la negociación? Primero tiene que ver con algo que es, cuanto más se sube, cuanto más autoridad se tiene, se delega muchísimas cosas y entonces tienen menos paciencia porque es como mirar la ciudad con 450 negociaciones que suceden. Por eso lo conveniente es elegir un asistente que le esté regulando siempre cuál es la prioridad de las negociaciones. Porque nosotros en nuestra vida diaria deberíamos priorizar cuáles son las negociaciones más importantes en la agenda diaria personal y laboral. No da lo mismo. Empiezo, dejo, le estoy haciendo ganar tiempo al otro, porque brindo información parcial y pasé información parcial y no aguardé la información de la contraparte. Otra de las debilidades que encuentro, que masivamente se encuentra, es que en realidad elegimos a la persona equivocada. Porque creemos que el que tiene más poder es el que tiene más autoridad. Y en realidad, poder no es igual a autoridad. Puede tener, y fíjense en el banco, ustedes van a resolver un montón de cosas a un oficial de cuentas. Ahora, cuando yo le cambio las reglas y es una situación extrema que sale del protocolo o es un negocio muy grande, aparezco con el gerente. Pero es una gran deformación pensar que el poder la tiene la persona que tiene mayor autoridad o mayor posición. No es igual. Es alguien que en negociación se llama tenga grados de libertad, pueda resolverme mis asuntos. Es como ir a la FIP. Uno va a la FIP, presenta el formulario, se hace asesorar por un montón de gente que hay en la FIP. Se ve mucho en el sector público eso. ¿Cuántos de ustedes conocen el director, ni siquiera el director de la FIP? ¿Y cuántos menos van a conocer a quien maneja toda la FIP? ¿Cuántas veces tienen ese conocimiento? ¿Los otros negocian mal? No, los otros me resuelven los problemas para acercar los intereses contrapuestos que yo tengo. Entonces, aquí y en cualquier lado, los presidentes pierden mucho de capacidad de negociación porque entran a jugar mucho. Estamos hablando de empresas más grandes. Si es una empresa chica, es diferente. Pierden mucho influencia sobre el día a día y sobre el detalle de las negociaciones. Y la verdad es que si tuvieran que decirlo, que lo dice todo el mundo, no son buenos negociadores. En un contexto de empresa extranjera, eso ya lo saben. Entonces es cuando el presidente elige a alguien que le hace como asistente principal, aunque sea un director encubierto, que es el que le va formando la agenda, rankeando y dándole como un briefing de qué es por qué se está encontrando con esta persona. O recordándole qué es lo que pasa. Cuando volvíamos a cuáles son las debilidades y fortalezas, una es la escucha activa. Oír, oímos todos. Escuchar es relevante porque tengo que escuchar las necesidades del otro. Desde la base, negociar es porque dos personas tienen intereses principales no coincidentes, sino por qué estarían negociando. Y desde lo más simple, queremos ir al cine, hemos coincidido con el horario, al fin logramos ir al cine, cuando podíamos ir al cine, ahora está volviendo el cine, o a una hora de teatro, pero lo que voy a negociar, no hay nada que negociar si nos pusimos de acuerdo qué película, cómo se llama, en qué horario y qué día.
Ahora, me quiere llevar a una película bélica, yo quiero ver una romántica, ese va a ser el interés no coincidente que voy a negociar. ¿Puedo hacer concesiones? Son muy comunes hacer las concesiones. Digo, es tan importante después de tanto tiempo ir al cine juntos, que bueno, esta vez me aguanto la bélica, pero yo ya te lo cambio por esta. Cuando yo pido, doy una concesión, automáticamente tiene que ser dual. Tengo que pedir la concesión en ese momento, si no, no la doy. Y esto en los negocios se ve claro. Yo cometía errores fatales, de tan colaborativa, daba concesiones sin pedir nada a cambio. Y uno vuelve después y dice, ¿te acordás el esfuerzo cuando nos habíamos casado y yo te ayudaba? Me ayudabas porque querías. Y tiene razón. Mirá el esfuerzo que hice y si no te pedí nada a cambio. Esta es estructura de concesión. Frente a lo que la gente cree que las concesiones es un signo de debilidad, las concesiones son herramientas muy comunes en los procesos de negociación. Muy comunes. Estamos con escucha activa para entender qué es lo que el otro quiere. Empatía para conocer y decir por qué me lo pide. Y esto hay una frase en inglés que dice, y que ahora se usa mucho también en castellano, ponete en los zapatos del otro para saber qué es lo que quiere, pero no te quedes en los zapatos del otro. Es decir, conocé las razones por las cuales vienen, que se llaman intereses, pero no al punto de convertir los intereses de él que sean más relevantes que los míos. Porque en realidad yo voy por los míos. Yo voy por los míos. Y veo cuánto y satisfacerle parcialmente los de ellos. Cuando hablamos del colaborativo, del ganar-ganar, es ganar en cualquier porcentaje en la medida que a mí me satisfagan los intereses. ¿Cómo sé el propósito de la negociación? Preguntas básicas que decía. ¿Por qué vamos a la reunión? Estoy sentada en la oficina o me llama el jefe y me dice, bueno, mañana tenemos una comunicación con el banco. Ay, qué bueno. ¿Alguien pregunta? El negociador pregunta. Yo no estoy como negociadora, estoy como capacitadora. Tengo que motivarlos. Brindo mucha charla. El negociador saca información. No es el que habla más, es el que saca más información y hace hablar al otro. Porque en la preparación tengo que saber las razones por las cuales no coincidimos. Y como yo lo voy a identificar a mis intereses, a mis razones, pero tengo que estimar las del otro, voy a hacer un juego en los encuentros virtuales o presenciales de confirmar que lo que yo estimé realmente es lo que el otro quiere. Estamos acá para tirar un montón de ideas que ustedes lo hacen. A mí me toca diseccionarlo. Es como no, es un procedimiento que yo les voy explicando. Comunicación. La gente habla así, no levanta los labios. Y lo que ustedes me dicen no puede ser. Los negociadores trabajamos sobre análisis de comportamiento, que es ser un externo como un guardaespaldas, nos sentamos atrás, nos presentan en la reunión como el nuevo asistente, tomamos nota y lo que estamos haciendo es análisis para modificarle hábitos al presidente de la compañía. Eso existe hoy en el mercado, hace tiempo que existe. ¿Cómo aparece? Nadie va a decir, me está chequeando a mí como negocio, porque entre lo que me cuenta y lo que hace, tiene que ser homogéneo. Entonces, empatía, importantísimo. Escucha activa, importantísimo.
Ser paciente, importantísimo. Ahora, el impaciente, que es el otro extremo, arrastra un montón de debilidades. Es una persona que interrumpe, prepara la contestación antes que el otro termine de preguntar. Por lo tanto, su proceso de escucha... Está esperando que el otro se calle para decir lo que quiere decir. Escala conflicto, porque no escuchó la mitad de lo que el otro le preguntó. Escala conflicto con una facilidad increíble. Entonces, creatividad. Creatividad. ¿Qué es lo que nos aporta la creatividad? El pensar y el generar alternativas, el ser flexible en el proceso de escucha activa. ¿Flexible a qué? Aquellas alternativas que el otro me va a dar para acercar partes, para acercar nuestros intereses o motivaciones no coincidentes. ¿Cómo generan la creatividad? La creatividad, miren, he visto gente pintando mandalas y el solo hecho de poner la mente en blanco ayuda a que bajen su nivel de aceleración mental y encuentren también en un deporte, en un como taekwondo, en una caminata, en ir a nadar, esta bajada estaba en inglés pensando del overthinking, ¿no? de pensar en demasía, porque una persona que es muy acelerado en su pensamiento termina siendo una persona ansiosa, y el ansioso es impaciente en extremo, más allá de lo que pueda surgirle después como enfermedad, que para eso están los psicólogos, ¿sí? Comunicación. La comunicación verbal significa hablarle al otro y unirme, lo que nosotros llamamos eslabonarnos con el otro. Es tan relevante la opinión del otro como la mía. Ser histriónico, ser narcisista, ser egocéntrico, ser protagonista es una equivocación tremenda. Claro que el narcisista va a seguir siendo narcisista en todos los aspectos de su vida, si ya tiene esa personalidad. Pero la otra, por ser latinos, es querer tomar el rol principal cuando en realidad tenemos que acompasar al otro y sacarle información y eslabonarlo constantemente, porque el otro tiene que sentir que nosotros respetamos su opinión, aunque sea diferente. La máxima en negociación más sorprendente, porque todos vamos a negociar ¿con qué? Con una expectativa de llegar a un acuerdo. Si en la etapa de preparación viera que no puedo llegar a un acuerdo, y ya vamos a ver cómo, en realidad, ¿para qué voy a entrar a la negociación? ¿Para qué voy a llamarlo a una entrevista? Si encuentro que hubo cambio en las reglas de juego y la voy a tener que suspender. Imagínense con el tema del sector inmobiliario, con lo que pasó en el 2001, con los cambios, tengo negocios cerrados de exportación y de pronto ya está en un acuerdo cerrado y el cumplimiento del acuerdo no se hace, porque en el medio salió y dijo prohibido la exportación de lo que fuera. Eso, la negociación tuvo acuerdo, sí. Hubo negociación, sí. ¿Cuál es el paso? El paso siguiente es la renegociación, porque estoy fallando con el cumplimiento. ¿Ustedes cuántas veces han leído el tema de renegociación? Se lee muchísimo y se renegocia bastante. Ahora, la negociación les brinda otras herramientas, que en el contrato, acuerdo o trato, negociación, la jerga ya usamos contrato, sea legal o no legal. Tenemos un acuerdo de partes de que vamos a irnos a pasar el fin de semana a tal lugar,
es un acuerdo de partes, pero se le llama igual contrato. Y yo también uso desde la jerga, porque ya estoy muy acostumbrada, pero para la teoría de la negociación, contrato no necesita de una legalización. Es un contrato en realidad y es aquel que es un trato. Está todo dentro de la misma canasta. Volviendo al tema de qué pasa en países que no somos los únicos, que tenemos dificultades y cambios de reglas importantes, los acuerdos llevan cláusulas de procesos de resolución alternativas de conflicto, que son 10, y que ustedes deben haberlas escuchado: mediación, arbitraje. Entonces uno coloca una cláusula en el contrato de exportación diciendo: ante situaciones ante razones de fuerza mayor, esto va a ser dirimido ¿en dónde? Y ahí es otro punto de negociación. ¿Va a ser dirimido en Argentina o en Japón? Va a haber un arbitraje que es carísimo en el Centro de Comercio Internacional de París. Miren Argentina la cantidad de arbitrajes que tienen. La diferencia es que la mediación es muy barata y hay buenísimos mediadores, que para el arbitraje las cámaras también tienen árbitros, pero la gente desconoce el procedimiento y cree que para el arbitraje tiene que ir al Banco Mundial o algún organismo relevante. Claro que una gran inversión que se pueda hacer en vaca muerta, el arbitraje lo tiran contra un organismo internacional, el Banco Mundial y su centro de arbitraje. Es el tan usado. Hoy en día se está hablando de que se han olvidado de cumplir con un arbitraje, que el pago va a ser ni más ni menos que 300 millones de dólares. Es muy caro. En Argentina hay un personaje que se llama Martín Redrado. Y Martín Redrado es posiblemente, es súper buen árbitro desde el punto de vista internacional. Lo que pasa con los árbitros es que ellos no pueden tomar decisiones del país de su nacionalidad. Él nunca va a poder participar, ni países o regiones próximas de América Latina. Él va a poder ser parte de un arbitraje para Medio Oriente, para Europa o lo que fuera. Pero hay argentinos árbitros que buenísimos. Hay mediadores en Córdoba extraordinarios. Yo tuve cursos que solamente eran para mediadores porque veían la negociación solo como una mediación, cuando en realidad la mediación es una hija de la negociación. El paraguas es la negociación. Yo voy un poco acelerada, así que respiro para si a alguien le interesa pedir una aclaración. ¿Alguna pregunta, por supuesto? Mientras alguien piensa en alguna pregunta, a mí se me ocurre una, Fernanda, para hacerte. En tu experiencia, ¿cuánto importa, te traigo de vuelta a Argentina, a una negociación, por ejemplo, de corte comercial? ¿Cuánto importa esto de, en esa preparación que vos mencionás, justamente definir para los negociadores que tengan que, en definitiva, llevar adelante esa negociación, cuánto importa definir qué no vendemos? O sea, a qué no estamos dispuestos, o, como ocurre en muchos casos, la gente, el comercial en concreto, termina diciendo: mira, la verdad que no sé, lo voy a consultar y después te traigo una respuesta. Ese periodo de no sé, voy a consultar y te traigo una respuesta, ¿es válido? ¿No es válido? ¿Es un problema? ¿Hay que definir los no antes de ir a una negociación? Cuando uno delega en otra parte, siendo el dueño de un Frávega, por ejemplo, de la sucursal, primero hay protocolos y hay políticas. Entonces, supuestamente todas las sucursales deberían tener el mismo tipo de política. Si uno va a negociar en equipo, y uno es el líder del equipo, uno baja instrucciones.
esas instrucciones les tira esta información. ¿Qué condiciones son no negociables? Eso se elige. Pero trabajar en equipo, dos cosas. Las negociaciones virtuales son más complejas que las presenciales. Entre las no virtuales, las que los comerciales hemos hecho uso y abuso del teléfono. El teléfono se pierden, lo único que hacen es oír, y yo no estoy muy de acuerdo con la videollamada. No solo yo, muchísimos, porque la videollamada me distrae de la concentración del único sentido, que es oír y entender lo que el otro dice. Preguntar o repreguntar es común. Pedir disculpas con equivocaciones es común. Pero acá viene la otra sorpresa. Omitir información no es mentir. Porque si yo omito información es porque el otro no me la supo sacar. Y a lo mejor es lo que más me conviene, omitir esa información. Atención con esto. Ahora, la máxima... Vale para los vínculos personales. Sí, porque en último caso, mentir es distorsionar, es presentar papeles, como en fusiones he visto, y decir, esta es la última, en una empresa conjunta en Brasil, esta es la última presentación a la delegación del equivalente de la FIP. Y estaba perfecto. Y cuando ya había firma de precontrato, un abogado tercerizado, se le ocurrió chequear. ¿Fue una omisión del líder del proyecto? Sí, porque daba por hecho que eran los documentos que habían presentado. Y resulta que estaban distorsionados. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ruptura abrupta y un cambio de timón, porque ya algo que estaba firmado como precontrato, lo siguiente viene el acuerdo. Estamos en largada. Hicimos muchísimo trabajo para llegar a eso. Y en ese caso cayó el negocio. Cae el negocio por mentiras, pero cae el negocio por responsabilidad de uno también, de no haberlo sabido manejar. Negociar es asumir responsabilidades, no es tirar la pelota a otro. Me equivoqué, vine solo. Postergo, achico el tamaño de la agenda. La gente no tiene, tiene mucha capacidad, pero no tiene el procedimiento tan detallado como para decir, yo antes de ver al otro y antes de ir, mando una agenda. ¿Qué es la agenda? Son los puntos que voy a tratar. Si toda la negociación requiere de 30 temas, yo ya sé cuáles son relevantes, que se llaman intereses principales, de los más suaves, que son los intereses secundarios. No voy a poner todos los principales confrontativos en la primera reunión y en la agenda. Tengo que establecer relación, empatía, ¿no? Empezar a construir la relación. Y después viene la confianza. Y no esté automático, porque es mi hermano en otro rol, lamento decir. El socio, que es mi hermano, cuando entró en la compañía, es mi socio, no es mi hermano. Hay muchos problemas en empresas familiares y en pymes con este tema de es mi hermano, mi primo. Porque en negociación se va cambiando de rol y se trata de adaptarse de acuerdo al otro. Fernanda, si tuviésemos que elegir, pongámonos en un cargo gerencial, un dueño de una compañía tiene que elegir quiénes son sus negociadores, en cualquier término, ¿no? Ya sea externo o interno, pero decir, tengo que elegir gente que negocie. ¿Quién voy a poner al frente? ¿Existen características deseables de un buen negociador? ¿Qué perfil tendría que tener esa persona? Bueno, tiene que tener el perfil de un proceso de escucha activa,
de una buena comunicación, de ser empático, de saber trabajar en equipo, porque algunas veces se va solo y otras veces de conformar el equipo. Está tan detallado la negociación que inclusive hay protocolos de cómo sentarse cuando uno va en grupo. Y en grupo ya son 2 personas. ¿A qué distancia? ¿Qué tipo de mesa? ¿Eso se hace? Eso no se hacía hace 10 años, ahora se hace. Y el tema de decir, no, me sentaron acá y yo quiero cambiarme. No tengo que pedir permiso. Al revés, cuando yo veo que no saben dónde sentarse, se les va poniendo, como en la mesa de Mirta Legrand, los cartelitos. Usted se va a sentar acá. Los que manejan, ¿por qué? Porque a medida que el equipo es grande, yo ya no sé quién tiene el poder. Hay gente que toma minutas, hay gente que está en entrenamiento, es muy japonés eso. Y entonces tengo 6 personas, hay abogados tercerizados, los abogados siempre son muy protagonistas, y me hago responsable acá o en cualquier lado. Y entonces algunas veces participan. ¿Quién es corresponsable de eso? El que formó el equipo, no de llevar un abogado, hay que llevarlo, de dar instrucciones, y las instrucciones son rol pasivo, rol activo, consignas. Cuando me refiera a, estoy en una venta comercial, me hacen una pregunta muy técnica, tengo el ingeniero por si acaso, ingeniero tal, la consigna, pero yo hice todo un ensayo y bajé las consignas. La gente participa en forma errática porque no tiene consignas, no tiene instrucciones con consignas. Y eso es una falta de organización en la formación del equipo. El negociador tiene que tener rasgos de liderazgo, tiene que ser una persona que caiga bien al resto, es decir, esos que son amables y que entran muy amables y cuando tienen que endurecerse, van a endurecerse, que saben cambiar y manejar los roles en bastante, diría. ¿Existe hoy en las empresas grandes en Argentina un negociador? Sí, por primera vez estoy viendo. Ajá. Es decir, sector externo, empresas muy grandes, de las cuales ustedes tienen varias en Córdoba, sí, existe. Que lo asiste al presidente para esto. Está tan abierto como para decir, es el negociador seleccionado, todo el mundo lo sabe, pero está con un cargo. Adjunto a presidencia, adjunto al sector comercial, o bajo un cargo comercial, dependiendo de la actividad que la empresa haga. Inclusive, Fernanda, son? mencionaste, perdón, la interrupción, Sí. mencionaste algo de la comunicación no verbal y calculo que desde hace 1 año y medio a esta parte, el hecho del barbijo no debe haber sido un detalle menor, porque vos haces referencia a dónde tenemos que observar. Básicamente hemos aprendido a hablar, a expresar, a llorar, a insultar con los ojos durante 1 año y medio. Entonces, en esa mesa, yo no sé si hoy siempre lo sugerible es no barbijo, digamos. No, en la mesa no. Bueno, y menos en la pantalla, porque estamos absolutamente protegidos. Estamos en nuestra casa, estamos en nuestro escritorio, entonces estamos protegidos. Cámara Sí, prendida, mediante la sí, pantalla cámara prendida, que es otro gran tema, digamos, hoy. sí, sí. Uh-huh. Bueno, si fuera una negociación comercial importante, la verdad que no prender la cámara es como una falta de respeto hacia el otro. No hay ninguna razón para apagar la cámara, o para bloquearla, quiero decir. Sí, Totalmente. las interrupciones, sí, las duraciones. Otra vez, tema duraciones y tiempo. Los procedimientos. El negociador sabe gestionar emociones
hay muchísimos problemas y la mayoría de las negociaciones, los problemas son con los equipos internos, son con los sectores de la empresa. Si tuviéramos que rankear hoy cuáles son las negociaciones más complejas o más difíciles, o aquellas que tienen más dificultades, son las de los sectores, entre un sector y el otro. De hecho, ahí aporto... Los bancos están haciendo bastante buen trabajo en eso. De hecho, en términos internos de áreas internas, agrego como un paréntesis, Fernanda, el hecho de algo tan simple como, por ejemplo, un problema comunicacional interárea muy importante hoy es que las prioridades del otro no son las prioridades mías. Algo tan simple como eso. Entonces, los tiempos de respuestas que yo le doy al otro son los importantes para mí, el otro necesita una respuesta ya. Pasa con el área de el mix entre comerciales, logística, producción, que vos decís, necesito una respuesta ya. Si no, bueno, pará, tengo todas estas tareas. Y grandes problemas se arman porque no hay prioridades consensuadas, digamos, en esos interáreas. No, peor. He visto gente que declara en un taller hace 1 año y medio que estaba recibiendo mails que a mí no me correspondía, entonces lo tiraba. ¿Y dónde está lo colaborativo? Si hay que trabajar en equipo, sector diferente. Bueno, que se entere el otro. A ese extremo no. Hubo que empezar a corregir y decir cómo compartimos la información. Hay muchísimos errores como de procedimiento. Entonces, además de aprender a negociar, hubo que hacer un manual de procedimientos que acompañe, porque si no, se estaba informando a gente y al que tenía que tomar las decisiones, y esto, ¿cuál era el problema? El cliente se quejaba y decía, ¿cómo? Estuve todo el tiempo enviándote y no contestabas, y el otro ni siquiera lo había delegado. Ese tipo de problemas aún existen, sobre todo en las empresas con mucha gente o con un crecimiento muy rápido. Se vuelven de alguna manera un poco más anárquicas. Pregunto, Fernanda, aprovechando el ejemplo que comentás y por supuesto incentivando a los que quieran hacer alguna pregunta, desde ya pueden dejarla por el chat o mucho mejor, cámara prendida, micrófono prendido. En esto del interárea, ¿existen algunos consejos, si podemos llamarles consejos, para ser constructivos en esa negociación? Si somos ese interárea, esto de ser constructivo en la negociación, colaborativo en los términos que vos lo mencionas, ¿existen algunos tips, consejos para eso? ¿Con la contraparte o con el equipo? Con el equipo es un tema de formación de equipo y de equivocación con quien conformo el equipo, que existe. Y con la contraparte, esto tal vez de, no sé, evitar polemizar, por ejemplo, las respuestas ping-pong, ese tipo de cuestiones. Sí, existen los tips. El primero y asombroso, la máxima que ahora se usa mucho en negociación hace unos años, es que es más importante mantener la relación que llegar a un buen acuerdo. Ajá. Es fuertísimo, porque Es la más importante el expectativa vínculo. que nosotros tenemos es que vamos y hacemos un procedimiento de negociación para llegar a un acuerdo. Y acá está diciendo, es más importante la relación que llegar a un buen acuerdo. ¿Para qué? Para recordarles que tiene que ser suave con el otro, aun cuando el otro vuelva a ser agresivo, y vamos a ver cómo manejar los agresivos o los emocionales. Porque hay gente que confunde y se enoja con quien representa los intereses del otro. Entonces, con todo el derecho va a haber una contraprestación, se enoja y me choca a mí. Y no estamos para hacer frentes, batallas entre nosotros. Estamos para satisfacer y ver la forma de acercar los intereses. La negociación es un juego de intereses, no es un juego de razones. Eso es para ponerlo en un marco. La gente dice, pero en realidad
yo tengo la razón, me está mintiendo. ¿Cómo no le iba a contestar? No es el momento. Tengo que ver cómo enfoco. Me estoy anotando. Acaba de modificar, pero en el medio y en cada reunión se escribe una minuta, aunque sea con virome y cualquier lápiz. Pero la gente, con virome y con lápiz, con virome y con un papel. Pero la gente ya va con su libreta. Otro tema, se hace abuso de las notebooks. Yo pongo una notebook, lo tengo que ver al otro. Ahora no porque estamos en virtual, pero estaba refiriéndome a presencial. Es una barrera para observar al otro, la notebook. Entonces, sistema americano pleno, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el hombre más importante del mundo, sigue con el tema de minuta y la escribe. ¿Qué es la minuta? Es qué ha sucedido y que queda pendiente de del tratamiento de la agenda en esa reunión. Si la reunión va a ser de 45 minutos, no puedo llevar tantos puntos. Tengo que ir ajustando y hay siempre una evaluación posterior que me hago a mí misma. Ayer fui la gran exitosa, hoy no estaba concentrada, fíjate el nivel de errores que has cometido. Hay un feedback y cuando se trabaja en equipo hay un feedback hacia el equipo, que es automáticamente después que termina la reunión. Nos vamos, nos sentamos media hora y decimos, fíjate, y no son críticas, es pulir el manejo del grupo. Y cuando estoy sola, y voy sola, que tengo más responsabilidad que nadie, digo, la verdad es que venía en el auto, llegué 15 minutos tarde, no conseguía lugar para estacionar, fíjense todo lo que me pasó, y entro y ni respiré y quiero ya alargar la negociación. ¿Por qué la voy a alargar? Tengo que postergar, tengo que reducir la agenda, porque ya tuve una entrada fuera de término. ¿Se posterga mucho? Sí. ¿Se hace esto de tratar parcialmente por alguna razón? Sí. Es mejor postergar que no entrar enloquecido por el tránsito de la Panamericana que no llegaba al centro. O me agarraron los piqueteros y acá me tienen. Bueno, me agarraron. La reunión importante será agendada, hablo por teléfono en tal fecha. La conveniencia de partes. No es que llego media hora después, me están esperando y empiezo a querer trabajar. No estoy sintonizada con la negociación. Hay poco postergación. Hay una obligación que todo el mundo cree que estoy obligado en este tiempo. Pueden presentarse un montón de imponderables o de situaciones que no las había calificado como importantes. Tengo que modificar mi planilla. Resulta que tiene un interés que ahora lo está expresando o que yo no supe identificarlo. ¿Cómo voy a seguir como si nada pasara? Si me acaba de caer una bombita. Tengo que reevaluar el orden de los intereses. Eso seguramente que les pasa a todos. Acá lo que se le da es, hagan stop cada tanto, no se lancen. Y cuando la minuta, ¿en qué ayuda? En que yo antes de levantarme de la reunión, es muy común en las negociaciones los malos entendidos. ¿Por qué? Porque la comunicación entre lo que yo digo y lo que el otro recibe está tamizado por algo que se llama percepción. Y todos tenemos percepciones diferentes. Entonces, por eso hay que hacer frases cortas y ser breve en la forma de hablar. Hablo poco, observo, espero el feedback. Hago preguntas abiertas o hago preguntas cerradas. Ahora me dicen,
todo esto lo tengo que hacer yo. ¿Y qué pasa si el otro no lo hace? Bueno, vas a empezar primero a modificar tu comportamiento y después a saber cómo lidiar con el otro. Porque uno puede tener un señor muy bien intencionado que dice, ¡qué suerte! Bueno, alguien que me escuche este año, porque el anterior de esta empresa, que se llamaba Joaquín, que fue hace 10 años a lo mejor, empieza a hablar y es verborrágico, y estamos perdiendo el tiempo y distorsionando muchísimo la razón por la cual nos encontramos. Entonces tengo que capturar el poder en mí de manejar la comunicación. ¿Y cómo lo hago? Cerrando las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Aquellas por sí o por no. Sí, yo le entiendo su queja, pero Joaquín hace 15 años que no trabaja acá. ¿Podemos seguir con esto? ¿O lo va a postergar para la siguiente reunión? Algo que lo vuelva a concentrar en la situación. Dejamos mucho a la gente libre, por desconocimiento de, de cuáles son las herramientas. ¿Sí? Totalmente. ¿Alguna pregunta en particular? Cámara prendida, micrófono prendido, duda, inquietud. Todas las preguntas son correctas. Siempre decimos lo mismo en relación a qué venían a buscar en esta masterclass. Claro. ¿Qué ¿Cuáles son duda? las ¿Qué expectativas? inquietud? Por supuesto que no voy a empezar a señalar con el dedo porque no corresponde en un espacio de masterclass, todos tranquilos y distendidos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo si no, vamos, Carmen. Claramente, hola, ¿Qué sí, tal, Carmen? Buenas tardes. hola, buenas tardes. Es un manejo pleno de las emociones para llegar a una buena negociación, ¿no? Por lo que dice María Fernanda. No, es un control de nuestras propias emociones, pero también lo que se le está pidiendo es que sepas cómo manejar las emociones del otro. Porque en la primera etapa de todas, que era la planilla de preparación, vos te preguntás con quién me tengo que encontrar, qué cargo tiene, en qué empresa trabaja, hace cuántos años, qué se sabe de él. ¿Tengo alguien que me pueda brindar información si es una persona muy austera? Yo no lo voy a cambiar. Tengo que anticipar que voy a tener un autoritario enfrente, que si ya tiene fama de autoritario, va a entrar autoritario a cualquier otra ronda negociadora, aunque yo sea su contraparte y él esté muy interesado. Pero esta franja que se llaman personalidades complejas, así se llaman para la teoría de la negociación, hay 16 estereotipos y a todos se les dice lo mismo. Primero usted no lo identificó, se sorprende, ante la sorpresa, cállese la boca. El silencio. Él puede, porque hay tácticas deliberadas de hacerme el emocional. Yo quiero levantar la reunión porque de pronto descubro que tiene un interés o porque lo acaba de incorporar o porque yo no lo identifiqué y quiere tratar sobre un tema que no está en la agenda. Y no hay forma de convencerlo. Entonces puedo hacerme la emocional para levantar la reunión. Se llama táctica emocional. Porque hay tácticas. Pero el asunto es que si esta persona ya tiene fama del perfil de autoritario, a cualquiera, porque no importa si es narcisista, es autoritario, aunque hay grados peores que otros, hay como una curva ascendente, hay el hipercrítico, que es el peor de todos, la mejor respuesta a una supuesta agresión es suspender mi reacción, porque si a mí me gritan en forma sorpresiva, verlo en la vida real. Vos llegás tranquila a tu casa finalmente y hablas con tu marido, con tu hijo, ¿pero qué?
no me interrumpas, estoy mirando la tele. ¿Y uno qué le contesta? ¿Qué te pasó hoy? Recién me estás mirando y ya los gritos. La reacción natural es responder igual. Entonces hay que aprender a suspender la reacción natural, que es al grito, silencio. Y la mejor manera es silencio. De todo lo que les comento se aprende, porque uno diga, sos impaciente, mañana vas a ser paciente. No, tienen que empezar ustedes a identificar sus fortalezas y debilidades para trabajarlas. Para trabajarlas. Ahora, si tienen la debilidad impaciencia, que es lo peor que les puede ocurrir, lo peor, van a tener, lleva mucho más tiempo modificarla, y uno tiene que tener hasta el nivel de atención con lo que decís. Yo llevo papeles y me pongo algo rojo. Atención como hablas. Son mensajes para mí. Al mismo tiempo que estoy viendo la agenda, mientras el otro no me la vea o estoy en cámara, en la plataforma Zoom, tengo al lado algo que me pone rojo. Es como banderas rojas para que yo tenga el recordatorio de no responder a un autoritario. Y que en ese momento dejar. Ahora, con el tema de los malos entendidos, algo que todos hemos hecho, hemos dicho algo y fue mal comprendido. Y la otra persona se enoja. Con todo lo que hice, ahora me venís a decir tal cosa. Uno que intenta, naturalmente, porque esto es una reacción natural, a decirle, no estás entendiendo lo que te dije, tu interpretación es equivocada. Es un error gravísimo. La persona que empieza a escalar conflicto y grita, no escucha, cerró sus oídos. Entonces uno tiene que permitir que siga gritando en su presencia, no hay que abandonar el lugar, no es que me asusto y me voy, no es que doy la vuelta y ya digo, lo miro y digo, ¿qué le pasó a mi jefe, a mi colega o a quien sea? Entonces, que hable, grite y demás, sin dejar de mirarlo. Porque acá no hablamos de la mirada, hablamos de la mirada como lo único que se observa en lo gestual, si estuviéramos todos con tapabocas, pero la verdad es que la mirada habla también y hay gestos de miradas que se aprenden. Y hay un tema, los argentinos miran poco a los ojos cuando hablan con otros. ¿Y saben cuál sería el promedio mínimo cuando yo estoy hablando con otros? 60%, lo sigo. Pero no lo miro así, porque esto es pupila dilatada, es sorpresa. Lo miro naturalmente. En lugar de mirar el piso, en lugar de mirar qué máquina tiene, en lugar de mirar la puerta, si estoy mirando la puerta, el gestual es que me quiero ir, me cansé. Lo miro. Con naturalidad el enlace gestual es a través de la mirada. Me permito ahí, Fernanda, también hacer un paréntesis en relación a lo que estás mencionando, que es muy interesante hoy. Por ejemplo, en lo que se está dando con la virtualidad, estamos negociando, estamos generando acuerdos con el equipo, estamos conversando con nuestro equipo, reuniones, entrevistas individuales, etcétera, 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 en donde nos estamos mirando a nosotros mismos un feedback en tiempo real, algo que en la presencialidad no existe, porque no andamos con un espejo en la oficina, pero en la cámara, con Zoom, Meet, lo que sea, nos estamos mirando mucho más tiempo nosotros mismos cómo estamos hablando, en lugar de estar mirando al otro. Esto es algo muy, muy extraño y disruptivo que ha traído la virtualidad. El ejercicio está en justamente buscar la configuración correcta para tratar de no mirarse uno y poner los ojos en el otro. Es un gran tema hoy, es muy interesante. ¿Cuánto tiempo se pasa cada uno de ustedes mirándose a ustedes mismos en las reuniones de Zoom, Meets, etcétera? Piénsenlo, ahora que lo mencionamos lo van a ver. Mañana, en la reunión de mañana a las 8:30 con sus equipos, ténganlo en cuenta. Sí. Porque es una forma de seguirlo al otro, no es un tema de chisme o de querer mirarle color de ojos o nada. Es la forma de comunicación
no verbal, el mirarse. Y eso es el acompañamiento. ¿Por qué? ¿Qué quiere el otro? El otro quiere que lo respete, que entienda sus necesidades y que acepte sus necesidades. Y acá viene el segundo cartel. En negociación, aceptar no es coincidir. Y como es un proceso de resolución de conflictos, naturalmente siempre voy a tener que aceptar la diversidad. Aceptar no es coincidir. Entonces él dice, acepto la idea, es interesante. Se terminó ahí. No estoy diciendo coincido. La gente se va al revés. Como no coincide, discute y de entrada le dice, no coincido con lo que dice. Y lo corta, lo interrumpe. Y el otro tiene tanto derecho y tanto tiempo y tanto valor porque es con él que me tengo que enlazar. Y él es el que representa, se representa a sí mismo, representa a la institución, al equipo, no sé, al club de fútbol, a la empresa que trabaja. Ahora, la otra sorpresa, ¿los políticos son buenos negociadores o no? En cualquier país del mundo. Depende, se escuchan poco. Ellos dicen lo que quieren decir, en la gran mayoría de las veces. Pero la mayoría son buenos. Por lo menos venden su idea. Son pésimos negociadores. Pero ¿qué pasa? Tienen una capacidad de poner un montón de intereses personales, que no son las razones por las cuales lo van a elegir, y el grado de cumplimiento de sus promesas no personales es cero. Y además, fíjense en el tema de comunicación. Estoy hablando de cualquier país, pero es muy interesante la observación en comunicación. Ninguna persona se queda callada de los políticos. Contestan aunque no corresponda a la pregunta que hicieron. Y en realidad uno tiene esta posibilidad como persona de vida real no política a decir esa información no la tengo. Y es cierto que no la tengo. Te la voy a dar a conocer. No lo había pensado. Y recibir propuestas que en lugar de decirle, como nunca lo hicimos, no te la voy a recibir, el método colaborativo dice, qué interesante, lo voy a tener que poner bajo evaluación y te contestaré después. Porque se necesita el eslabón permanente para que ambos quieren llegar a un acuerdo. Ambos. Por lo tanto, el eslabón no hay que soltarlo. Y esto de las interjecciones, esto de observarlo, esto de decirle una idea interesante. No dije más que eso. No dije le voy a aceptar su idea interesante. Estoy diciendo una buena idea. Ahora que me pregunte él si esa buena idea la voy a aceptar o no. Los malos entendidos tienen que ser explicados en otro momento. Y hay dos cosas que omití. Uno es hablar mucho, que ya lo dije que los verborrágicos, entre hablar mucho y hablar poco, es mejor hablar poco. El otro es responsable de sacarme la información. Y la segunda es ser espontáneo. El espontáneo brinda información sin que se la pregunten. La gente dice, pero yo como persona quiero ser espontáneo. Bueno, cuando piensen en qué es lo que necesitan cambiar cuando ustedes están negociando, van a decir, tengo que controlar mi espontaneidad. Pero pueden ser, en el contexto de su familia, seguir siendo el divertido espontáneo. Pero en negociación, el espontáneo pasa gratuitamente mucha información y no espera que el otro se la brinde. Absolutamente. Y tercero, el explicativo pierde. Ahora, uno no tiene que explicar, sería la siguiente pregunta. Sí, uno tiene que explicar en la medida en que no le entienda la jerga,
me encuentro con los IT, con los tecnológicos, me encuentro con los médicos, me encuentro con los abogados, me encuentro con los deportistas y usan palabras que no entiendo. Y si no pido, no hago una interrupción y digo, no entiendo, ¿podrías decirme en qué cambia la estrategia que me estés hablando del artículo 55 del Código Penal, inciso 4? Y me lo va a tener que explicar. ¿Y qué voy a hacer? Que la gente no lo hace. Tengo que chequear toda la información del otro, que son las fuentes. Él me dijo, eso está en el Código Penal, lo anoto, lo busco. ¿Cuál fue el aporte de eso? Ahora, un colaborativo pleno que sabe que hay un cruce de jergas, anticipa que eso va a suceder y le tira el link y le dice, acá está, miremoslo juntos, por si no lo entendés. Eso lo estoy viendo bastante. Fernanda, allí nos... Sí, perdón. Que muestra que la gente ha modificado su habilidad negociadora. Muestra que está negociando mejor. Si yo tengo a alguien que me va a decir tal cosa, ahora si no se lo pregunto, ustedes van al médico y el médico le dice 52 remedios o uno, porque usted tiene y no entendieron nada, yo sigo sentada y soy famosa y le digo, ¿por qué me lo da? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué? ¿Usted es hija de médico? ¿Es médica? No, pero es mi cuerpo, lo tengo que tomar, ¿o no? ¿En qué me afecta? Sergio allí nos deja un comentario, el problema es el médico. Sergio Boni, presente aquí, por supuesto, es médico. Claramente, por eso deje ese comentario. Fernanda, Melina nos pregunta también, ¿qué libros sobre negociación recomendás? Bueno, el libro que generó todo el método colaborativo es el Sí de Acuerdo, Cómo negociar sin ceder, de Roger Fisher, William Ury. Ese es el libro que explica. ¿Cómo negociar sin ceder? Sí, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Bien. El primer título es Sí, de acuerdo. El subtítulo es Cómo negociar sin ceder, Roger Fisher / William Ury. Que en la década del 60 se fueron a mediar. Estados Unidos medió en un conflicto entre Israel y Egipto, y por la zona de Cisjordania y Gaza, y Estados Unidos mediaba. Se reunieron en un país nórdico europeo y los invitaron a estos dos profesores, uno decano de la escuela de abogacía, y les dijeron, vengan, pero ustedes no pueden participar, no tienen roles acá. A ver qué pasa. Con la diferencia que el que era presidente, Jimmy Carter, que aún vive, tiene como 95 años, Jimmy Carter, expresidente demócrata de los Estados Unidos, él dijo, ¿qué aporte podemos hacer? Y mire, presidente, lo único que hacían, unos querían esto y los otros querían exactamente lo mismo. Nunca hubo ninguna variación, hemos perdido el tiempo, nos hemos aburrido. Y dijo, ¿y cómo los puedo ayudar? No, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y empezaron a escribir un paper sobre esa negociación, solo para los abogados que estudiaban en Harvard y que negociaban con sindicatos. Porque negociar con sindicatos es un tema separado que no voy a hacer mención hoy. Totalmente. El nivel de poder que tienen y el nivel de poder que le delegan por los grados de corrupción. Pero estamos hablando no de Argentina, de cualquier país. Bueno, centro de Europa no, y norte de Europa tampoco. Pero en ese momento había un sindicalista en la empresa automotriz en los Estados Unidos que era muy fuerte, y entonces confrontaba y hacía muchas huelgas. Y ahí empezó a decir, bueno, veamos qué podemos hacer. Totalmente, todo un capítulo muy interesante. Fernanda, bueno, por supuesto, de nuestra parte, yo
he listado algunas cuestiones que vos has mencionado a modo de resumen, y obviamente desde ya agradeciéndoles a todos la presencia, la participación de estos espacios y por supuesto la invitación a los próximos. Todos los meses tendremos un espacio, un webinar, masterclass gratuito. Has mencionado algunos puntos. Uno de ellos tenía que ver con que la negociación es un juego de intereses, mencionaste, no de razones, para poner en un cuadro en la oficina. Segunda cuestión interesante, esto de establecer asociaciones a largo plazo. Vos mencionaste que era preferible muchas veces mantener los vínculos como prioridad antes que llegar a un acuerdo en el corto plazo. Tercero y muy importante, mencionaste el tema de la preparación. Prepararnos realmente para esas conversaciones, para esas negociaciones, chequear toda la información del otro. Cuarto, como característica de un negociador, digamos, efectivo, la habilidad social, de ser carismático, de tener una habilidad social de ser un, entre comillas, entrador al comienzo, pero luego con la suficiente dureza o asertividad, en todo caso, con las situaciones que hagan falta, ser paciente, lo mencionaste varias veces a lo largo de esta masterclass, la paciencia. Por supuesto, tener características de liderazgo, porque a veces estás solo y otras veces mencionas, estás con el equipo. Tener algún ritual competitivo, digamos, es decir, que lo concentre luego de una sorpresa que lo vuelva a los ejes durante la negociación. Otro gran tip es, entre hablar poco y mucho, decís, mejor hablar poco. Y ser un buen observador. El negociador Exacto. es un muy buen observador. Y muy interesante lo que dijiste, el elemento competitivo, porque el ganar-ganar no es un juego de 50-50. Yo puedo ganar con 30 o puedo ganar con 90. Si enfrente mío voy a tener un monopolio público o privado en cualquier país del mundo y entra el monopolio a negociar con uno, es porque ellos tienen necesidades de uno. Y por lo tanto, uno dice, antes no conseguía nada, ahora conseguiré el 20%, el 30%. El poder lo va a tener el monopolio. Pero hay un grado de satisfacción de ambos, porque la gente cree que el método colaborativo, y ahí vuelvo a lo de Germán, tiene que tener un elemento competitivo. Yo quiero la satisfacción plena de todos los intereses principales no coincidentes. Entonces podría ser 80-20. Pero el otro está convencido de que el acuerdo no es mejor o peor, el acuerdo lo deciden las partes. Yo puedo ser una externa y decir, hay acuerdos mejores, no corresponde. Aprender negociación es el camino a llegar al acuerdo. Ahora, ¿hay acuerdos inestables? Sí. Y ahí también puedo meterme y decir, atención, este acuerdo en el corto plazo va a funcionar, en el mediano plazo es muy inestable. Totalmente. O viceversa en el caso del deporte, que muchas veces los intereses del hincha, por supuesto, es obtener un resultado deportivo, y los intereses de una institución deportiva puede ser fogonear a cierta cantidad de chicos a que jueguen en una liga profesional, y claramente los resultados van a ser otros. Entonces ahí hay una contraposición clara de intereses con todo lo que eso genera en el ámbito deportivo. Allí nos dejan también, Bueno, Fernanda, si no, en el chat el libro de Patton y Fisher. Está allí el enlace. Muchísimas gracias a quien lo compartió en el chat, por supuesto. Nos preguntan si la grabación va a ser compartida. Desde ya, Verónica, sí, va a estar compartida. Me escriben y yo los habilito en nuestra plataforma. Están todos los webinars gratuitos que hemos hecho, con lo cual van a poder ingresar con su email, con su contraseña. Gracias, Carla de OSDE, por compartir el hay libro. una palabra que se usa mucho. Lo que quiero decir es que esto ha sido como un brainstorming de decir, todo esto forma parte de la negociación para prestar atención. Todo y cada uno de ellos se puede particionar y dar charlas sobre eso. Cómo ser más persuasivo, cuáles son las herramientas de persuasión. Porque hay una cierta manipulación, pero manipular tiene una connotación muy negativa. Entonces, ¿qué se usa?
yo tengo que tener las herramientas de persuadir al otro para que continúe la negociación. Negociación, persuasión. Antes era negociación, manipulación encubierta. Fernanda, de nuestra parte, obviamente agradecerte enormemente, nos prestigia, prestigia Rindo, prestigia a estos espacios, a estas masterclass, tener docentes de tu nivel. Desde ya vemos mucha gente que no conocemos, es un gusto tener contacto con ustedes. Obviamente tienen nuestro celular, porque a través de ese medio nos hemos comunicado con ustedes, estamos a disposición de lo que necesiten, por supuesto, por ejemplo, para enviar nuestro brochure con 22 servicios presenciales, o en todo caso sincrónicos, porque hoy son sincrónicos, ya sea presencial o online, y otros tantos de manera asincrónica, grabadas online, desde ya a disposición de lo que necesiten en habilidades negociadoras y en otros tantos servicios que Rindo ofrece. Muchísimas gracias por su tiempo y estaremos en contacto. El mes que viene los mantendremos en contacto para ver qué nos trae esto que es Club Rindo de Recursos Humanos. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Saludos a todos. Estoy saliendo. Les dejé el LinkedIn de Fernanda también por el chat. El LinkedIn está compartido en el chat para quienes quieran estar en contacto. De hecho, se los vuelvo a compartir en este instante para quienes lo deseen. Sí, en LinkedIn subo bastantes cosas sobre negociaciones, artículos escritos por otros. Y cuando están en inglés, se puede traducir permite el link traducirlo al castellano. Así que también sobre habilidades blandas publico, y el último tiempo estoy bastante enamorada, es la palabra, de emprendedores jóvenes de Argentina. Excelente. Son increíbles las cosas que se logran a pesar del desorden, ¿no? Increíble. La última semana han aparecido chicos de 19, 20 años con un fondeo internacional y lo que es el trabajo del futuro. No pasaron por la universidad. No pasaron por la universidad. Están cambiando los paradigmas, es así. Absolutamente. A lo que era Estados Unidos, un Bill Gates hace 25 años, pero era solo uno. Argentina tiene 9 unicornios, que son empresas que tienen un capital superior o un valor superior a los $1.000 millones. Y hay qué raro que es todo, totalmente. Qué raro, ¿no? Qué contradictorio. Exacto. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a todos por participar. Nos vemos en la próxima. Saludos. Hasta luego.